Este año la Casa Real Windsor celebra 100 años en el trono británico. Son hoy en día la familia real más famosa del mundo y han prosperado mientras otras grandes dinastías han caído. Sus familiares fueron derrocados, asesinados y exiliados. Superaron disputas familiares, incendios y engaños. Siempre han seguido una regla crucial: sobrevivir, cueste lo que cueste. Los Windsor aprendieron el oscuro arte de sobrevivir en la guerra hace un siglo. Nunca lo han olvidado. Ahora podemos descubrir sus secretos con la ayuda de infiltrados en la familia, expertos en realeza y algunos de los documentos mejor cuidados. Hemos revisado cartas, diarios, memorandos del gobierno, reportes reales confidenciales y por primera vez se han permitido las cámaras en los archivos familiares personales de la reina en Windsor. Lo que encontramos arranca la máscara de la pompa real para revelar las flaquezas y los secretos de la familia que construyó la dinastía más poderosa de Gran Bretaña. El 1 de febrero de 1947, el HMS Vanguard, el buque real, soltó sus amarras congeladas y comenzó un largo viaje al sur. A bordo estaban el rey Jorge VI, su esposa la reina Isabel, y sus dos hijas Isabel y Margarita. Se dirigían a Sudáfrica en la primera gira real después de la guerra, dejando un país en crisis. Enfrentábamos una crisis económica, estábamos casi en quiebra como nación y necesitábamos que los Estados Unidos nos sacaran de apuros. Pero no solo la economía británica estaba en crisis. Ahora cartas personales y archivos a color nunca vistos revelan que la familia real estaba en crisis también. Jorge VI se embarcó en una misión vital para apuntalar el rol disminuido de Gran Bretaña en el mundo. La princesa Isabel fue obligada a enfrentar su conflicto personal entre el amor y el deber para asegurar que los Windsor renacieran en la era moderna. En Ciudad del Cabo, el 17 de febrero, sus majestades y las princesas son recibidos gratamente por la gente de la Unión. Con la gente de Gran Bretaña, les deseamos éxito a la gira real. A medida que la familia real se dirigía al sur en la primera etapa de su viaje histórico, dejaban a Gran Bretaña en el pico del peor invierno registrado. Todo se congeló, el Támesis se congeló, el Big Ben, los puertos se congelaron. Las importaciones de la nación se detuvieron por varios meses. La gran helada provocó una gran escasez de combustible y dejó al país en tal estado que el rey se preocupó muchísimo. En esta serie nos permitieron meter nuestras cámaras a los archivos personales de la reina en el castillo de Windsor por primera vez. Una carta aquí revela la profundidad de la desesperación del rey. Estoy muy preocupado por las grandes privaciones que todos ustedes en sus casas tienen que enfrentar. El terrible clima helado, sin electricidad ni combustible. Públicamente la gira real se anunciaba como una forma de decir gracias a la gente de Sudáfrica por su contribución a los esfuerzos de la guerra. Pero en privado, la misión del rey era mucho más importante: mantener su estatus de líder de un imperio en la cúspide de un gran cambio. El imperio es aún muy valioso en los años posguerra porque es visto como algo crucial en la recuperación de Gran Bretaña, en la posición de Gran Bretaña en el mundo. Jorge VI era el rey emperador y no deseaba pasar a ser solo un rey. El mapa del mundo se trazaba de nuevo y surgían nuevos superpoderes en Rusia y Norteamérica. Y nadie sabía cómo sería el aspecto del nuevo mapa, cuando grandes partes del mapa mundial ya no estaban pintadas de rosa.
El descenso constante del Imperio Británico preocupaba mucho al rey. En 1944, caminando en una plantación de árboles en el Windsor Great Park, donde cada árbol representa un diferente dominio, él se lamentaba. Esto es Singapur, allá está Malaya, Birmania también por allí. Llegará pronto el momento donde debamos cortar el árbol indio. Y me pregunto cuántos más. Al momento de la gira, Jorge VI había estado en el trono durante 10 años. El segundo hijo de Jorge V nunca había esperado ser rey. Tomó el trono de mala gana luego de la sorpresiva abdicación de su hermano, Eduardo VIII, en 1936. Enfermizo, nervioso, con odio hacia los eventos públicos, se supo que Jorge VI gritó: Odio ser rey. Jorge VI era tímido, modesto, reservado. Mucha gente pensó que era tonto, y ciertamente no era muy brillante. Hugh Dalton, el canciller de Hacienda, dijo que era tan inanimado como un monarca inanimado podía ser. El rey reacio tenía a su lado a una mujer que él describía como la persona más maravillosa del mundo. Jorge VI nunca estuvo cómodo en el trono. Él confiaba en su esposa, la reina Isabel, la reina madre. Casada con Jorge por casi 30 años, un amigo una vez describió a la reina Isabel como un malvavisco hecho en una soldadora. Creo que es una buena descripción porque en las capas exteriores era muy dulce y esponjosa y un poco... ¿Cómo se llama esa cosa rosa que se vende en las ferias? Y por debajo tenía un corazón de acero. La gran notoriedad de la pareja y servicio durante la guerra los habían hecho muy populares. La familia real tuvo una buena guerra, hicieron un excelente trabajo. La reina madre recorrió el East End y dijo que se puso contenta cuando el Palacio de Buckingham fue bombardeado, porque ahora podrían ver el East End a la cara. Compartieron los padecimientos y peligros de su gente y el Palacio Buckingham, su hogar, sufrió un bombardeo. Cuando toda Gran Bretaña peleaba por su vida, la familia real era vital. Pero la paz siempre sería más difícil. Y así fue. Paralizada por una agobiante austeridad, se racionaban más bienes en 1947 que durante la guerra. El rey Jorge VI había envejecido. Me siento agotado. He estado sufriendo una terrible reacción de la tensión de la guerra, supongo. La reina Isabel reconoció que él nunca terminó de recuperarse de tener que salvar a la monarquía de la catástrofe que le había infligido su propio hermano. Él fumaba mucho. Los problemas de salud que lo matarían ya estaban allí y eran visibles, así que él vivía muy tensionado. El viaje a Sudáfrica llevaría unas 3 semanas. Se esperaba que le diera al rey tiempo para relajarse con su familia. Para sus hijas, Isabel de 20 años y Margarita de 16, este viaje sería una liberación. Este fue el primer viaje que hicieron las princesas al exterior. Habían sido criadas en una caja de cristal y ahora podían saborear la libertad. Las 2 princesas pasaron gran parte de la guerra en el castillo de Windsor, lejos de los bombardeos en Londres. Una vida aburrida que había molestado al rey. Pobres chicas, nunca se divirtieron. Un buen clima continúa adornando el viaje y todos lo disfrutan. Las princesas, por ejemplo, disfrutan jugando en la cubierta en compañía de varios guardamarinas. Y cuando digo disfrutando, me refiero solo a eso. Ustedes mismos pueden verlo. En un movimiento de relaciones públicas, los Windsor habían decidido permitir a un nuevo camarógrafo de noticias seguir su viaje.
Estas imágenes estaban diseñadas para mostrar a una familia real unida. Esto se trata sobre valores familiares. Ser visto con tu familia es lo mejor que puedes hacer. En estas imágenes se ven a las princesas jugando con jóvenes oficiales en una forma que jamás habíamos visto. Isabel está casi jugando como una niña. Las princesas eran las únicas jovencitas entre una tripulación de 1,700 hombres. En una carta a su niñera, Isabel reveló su emoción. Hay uno o dos que son muy apuestos y te hubiera gustado estar aquí. Detrás de la diversión y los juegos había un drama familiar. El rey, que confiaba plenamente en su núcleo familiar, había creado un grupo muy unido. Nuestra familia, nosotros 4, la familia real, debemos permanecer juntos, con incorporaciones en los momentos correctos. Ahora este cuarteto real estaba bajo amenaza. En el otoño de 1946, la princesa Isabel había lanzado la bomba de que su primo, el príncipe Felipe de Grecia, le había propuesto matrimonio. La noticia de que había aceptado había impactado a su padre. El rey quería que solo fuesen ellos 4. Es decir, el rey, la reina y las 2 hijas. Esta era la firma real. Y la unión de los 4 se terminaría con este dios griego Felipe. Sudáfrica se aproximaba rápidamente. La princesa Isabel tendría que poner sus sentimientos en espera y demostrar que estaba a la altura del trabajo. Durante el brutal invierno de 1947, el rey Jorge VI había embarcado en lo que sería su última gira imperial. Se dirigía a Sudáfrica en una misión por salvar al Imperio Británico que se desmoronaba y para reafirmar el lugar de los Windsor en el mundo. La gira lanzaría a su presunta heredera, la joven princesa Isabel, a la escena mundial. El grupo tenía casi 3 semanas en el mar. El rey aprovechó este tiempo para instruir a su hija mayor. Ella aprendió mucho de su padre. En ese largo viaje a Sudáfrica, pasó mucho tiempo sentada junto a su padre, aprendiendo el arte de ser rey o reina. Como parte de la campaña para lanzar a la princesa, la gira sería cubierta en gran detalle. Junto con el camarógrafo del noticiero, el palacio había contratado a la BBC para que realizara una de las transmisiones radiales más complejas en su historia. El primer viaje real al exterior desde 1939. No se podría haber elegido un destino más acorde. La BBC equipó el barco con su propio estudio de radio y asignó a su famoso reportero Frank Gillard. Él luego escribió: "Nunca en tiempos de paz la movilidad del micrófono fue mejor demostrada". A 1000 kilómetros de distancia, Sudáfrica los espera. La BBC fue contratada como un brazo propagandístico de la realeza. Frank Gillard había sido reportero de guerra y era la voz del Pathé News. Londres temblaba con una intermitente tormenta de nieve junto con cortes de gas y electricidad. Pero la princesa Isabel estaba de buen humor. La princesa Margarita... La BBC fue reconocida por ser la mejor forma de promoción para la realeza. Incluso ahora los locutores, cuando mencionan a la realeza, tienen como una sonrisa inclusoria que dice: estamos todos juntos, somos todos monárquicos y no podemos criticarlos. A medida que el Vanguard se acercaba al Ecuador, la cámara grababa uno de los eventos más raros de la gira. Toda la tripulación del barco, incluso la realeza, estaban vestidos como la corte de Neptuno y formaron parte de una ceremonia de cruce del Ecuador. Entre ellos estaba Frank Gillard, quien tuvo un trato especial no porque representa a la BBC, sino porque ya había sobrevolado la línea sin un certificado. Las princesas recibieron trato especial, pero de diferente forma. En vez de ser cargadas un gentil empolvado, se dice que Anfitrite intercedió con Neptuno en su nombre. Había miles de iniciados, no sé si atendieron a todos o no, ya que nosotros nos fuimos a la hora cuando todo parecía haberse degenerado, y todos cargaban a todos.
El consejero superior del rey, su secretario privado Tommy Lascelles, grabó las travesuras en su diario de la gira. Después de su muerte en 1981, los diarios y cartas privadas de Lascelles fueron donadas a los archivos de Churchill en Cambridge. El autor Duff Hart Davis es uno de los pocos que pudo estudiarlas. Nunca antes vistas en televisión, nos dieron el permiso especial de ver una selección. Él escribía en tinta, siempre con tinta. De miles de palabras nunca tachó una. Era muy desenvuelto. Los diarios y cartas de Lascelles nos ayudaron a descifrar al rey. Tommy era un hombre mucho más inteligente que el rey. Tenía mejor educación. Él solía perder los estribos de la forma más catastrófica. Y el secretario privado tenía una palabra para eso que era Nashville. Porque aquí hay una nota que dice, Nashville es el nombre... Nashville es el nombre que usó para describir los repentinos ataques de ira del rey, acompañados por el rechinamiento de dientes y levantamiento de puños al cielo. C.F. Ray Lear. El volátil estado ánimo del rey empeoraba con las noticias de casa. En todo Gran Bretaña no había luz. El corte más drástico jamás experimentado, fábricas silenciadas, temperaturas de bajo cero día y noche. El invierno de 1947 fue un completo desastre. Y el rey fue muy criticado por irse de vacaciones a un lugar cálido. Al escribirle a su abuela, la princesa Isabel compartió su preocupación. Escuchamos historias terribles del clima y del combustible. Me siento culpable de que hayamos huido hacia el sol mientras todos están congelándose. La princesa no era la única de la realeza con la necesidad de escribir. Llegarían a Sudáfrica en menos de un día. El rey ya no podía contener su ansiedad. Él telegrafió al primer ministro Clement Attlee ofreciendo regresar de inmediato. El siguiente comunicado fue emitido del 10 de Downing Street anoche. El rey envió un telegrama del HMS Vanguard agradeciéndole al primer ministro por mantenerlo al tanto del desarrollo de la crisis de combustible. El nieto de Clement Attlee, Richard, cree que su decisivo abuelo podría haber hecho un cálculo rápido. Lo que mi abuelo debe haber pensado es, ¿ayudará en algo el regreso del rey? No. Si el rey regresara, eso alarmaría más a la gente. Attlee le respondió al rey, diciéndole con firmeza que se atuviera a su misión. Espero que el rey no le sume a su carga la ansiedad que le genera no estar en su país en este momento. Se sabe que las tareas del rey lo llevan a veces a sus dominios y se le mantiene al tanto de los asuntos del Estado cuando está de viaje. Attlee lanzó un comunicado a la prensa. Este movimiento sin precedentes destaca la importancia crucial de la misión del rey. La crisis imperial era más importante que la crisis nacional, porque eso cortaba de raíz a Gran Bretaña. Estábamos destinados a convertirnos en la pequeña Inglaterra en vez de Gran Bretaña. El 17 de febrero de 1947, el Vanguard atracó en la ciudad del Cabo. El rey Jorge VI se convirtió en el primer monarca británico reinante en pisar Sudáfrica. Los nervios sobre cómo sería recibida la familia real desaparecieron pronto. Este video a color nunca visto en la televisión británica revela que la bienvenida fue tan cálida como el clima. Ayer llegamos a un clima de 40 grados, un verdadero día caluroso. Todo fue más que exitoso, con inesperadas multitudes y cánticos durante todo el día. La familia real fue bien recibida y fue una gran ocasión en general. Había una recepción cívica en el Grand Parade enfrente al ayuntamiento. Las calles estaban llenas con miles de personas para ver a sus majestades y a las princesas llegar al pabellón real. Era un gran espectáculo, muy vívido y con esplendor.
Y pueden ver por los noticieros el entusiasmo que tenían por una persona que después de todo había descendido de una gran reina imperial blanca, la reina Victoria, que había sido venerada por todo el imperio. Este era un fetiche viviente que podían apreciar. No solo los sudafricanos blancos en favor de los británicos recibieron al rey. Muchos sudafricanos negros vieron la monarquía británica como una fuerza de cambio. Había habido una fuerte tradición de lealtad a la corona, volviendo al siglo XIX. En lo concerniente a la gente de color, era Gran Bretaña, la corona británica, la responsable de terminar con la esclavitud. Esencialmente, muchas personas de color veían a la corona como una fuerza de claridad, una fuerza que le dio a la gente de color un lugar. Pero el enfermo rey emperador británico debía ahora izar la bandera de una madre patria que vendía una ilusión. Era la necesidad de proyectar la imagen de Gran Bretaña aún como poderosa. Y la imagen del acorazado británico, los vestidos diseñados por Norman Hartnell, la extraordinaria gira, alardeaban de un poder y una fuerza que ya no estaba allí. Todos los días durante 10 semanas, la princesa Isabel esperaba ansiosa cartas de su novio, mientras el rey luchaba con su agenda imposible. Era como una enorme lista de compras y era deber de la familia real llevarla a cabo. El rey Jorge VI y su grupo real llegaron a Sudáfrica el 17 de febrero de 1947. Uno de los primeros en recibirlos fue el primer ministro, el general Jan Smuts. Aunque él había sido un líder rebelde durante la Guerra de los Boeres, él ahora quería que Sudáfrica permaneciera en el Imperio Británico. Él tenía una relación estrecha con los Windsor. Él conocía bien a Jorge V y comenzó a desarrollar una relación similar con Jorge VI. Smuts decía que la gira era en parte diseñada para ayudar al rey a descansar después de la tensión de la guerra, pero en realidad él tenía una agenda diferente. Su partido unionista perdía terreno. En su contra tenía por un lado nacionalistas blancos, con su política de apartheid, y del otro un movimiento negro radical emergente, que exigía mejores derechos para los trabajadores negros urbanos. Smuts necesitaba magia real para ayudarlo a seguir en el poder. Sudáfrica era un caos total. Habían sucedido una serie de protestas y levantamientos. Los municipios urbanos se habían agitado. Se sentía que se vivía un momento muy tenso en Sudáfrica. Él quería promover y mantener los lazos con Inglaterra. La familia real, viéndose bien, comportándose bien, eran unas de las armas que cualquiera en esa situación podría utilizar. Smuts había organizado un itinerario agotador. La realeza viajaría en su resplandeciente tren blanco, cruzando Sudáfrica, Rodesia y Vasotulandia. En un viaje de 16,000 kilómetros, se detuvieron en cada oportunidad para saludar a la gente. Ya sea en áreas rurales o pequeñas cabañas y estaciones a un lado del camino, a medida que el gran tren blanco pasaba, cientos de miles de personas se acercaban para ver al rey. Los siguientes 2 meses fueron un despliegue de bailes, banquetes y desfiles, marchas y reuniones tribales. Era como una enorme lista de supermercado. Por un lado están las preocupaciones tradicionales de que la familia real viaje a territorios extranjeros, y por otro lado está la ambición de la élite política sudafricana. También están las esperanzas del gobierno británico de mantener los lazos con Sudáfrica. Y es el deber de la realeza esforzarse y cumplir. Esto fue gestionado por las autoridades públicas en casa y por las autoridades sudafricanas. El rey fue solo un peón durante la gira.
Junto al gran tren blanco viajaba otro lleno con medios británicos y sudafricanos. La comitiva real no tenía escape, estaban bajo constante escrutinio. Lo primero que los medios informaron fueron las preocupaciones del rey por la crisis nacional. El periodista británico James Cameron escribió que el rey seguía diciendo: debería estar en casa y no descansando bajo el sol de verano. Su secretario privado Tommy Lascelles tenía la difícil tarea de calmar al rey. En una carta su esposa le confesó sentir la presión. Un día sigue al otro en nuestro peregrinaje aquí. Todo ha salido muy bien, pero como siempre en estas cosas, estoy agotado. Y las ocasionales tormentas internas no ayudan. Creo que la tormenta interna es otra referencia a lo que llamábamos Nashville antes, cuando el rey perdía los estribos. Una de las pocas personas que podían calmarlo era su esposa, la reina Isabel. Día y noche, ella y el rey debían estar en los desfiles. En una ocasión lo despertaron a las 11 de la noche y le dijeron que debía levantarse a saludar a la multitud. Estaba furioso, pero la reina le dijo con mucha tranquilidad: Tienes que ir. Te traeremos de vuelta lo más rápido posible. La reina Isabel, experta activista, sonreía responsablemente. Saludaba y conquistaba a la multitud con sus formas. Pero lejos de la mirada pública, ella temía por su marido. Una carta guardada ahora en el archivo real revela una familia en peligro. La gira es extenuante. Temí que así fuera. Y es mucho más difícil para Bertie. Siente que debería estar en casa, pero no hay nada que podamos hacer ahora. El rey esperaba que la gira sacudiera la memoria del colonialismo británico y demostrara que la nueva mancomunidad sería más igualitaria e inclusiva. Pero el organismo Afrikaans había organizado la gira de tal forma que estos gestos eran casi imposibles. Había bailes cívicos y fiestas de jardín y celebraciones musicales para los blancos. Ciertamente era un evento fastuoso. Mismo espacio. Una ceremonia segregada, quizás en un municipio o generalmente en un terreno alejado para los residentes africanos. Incluso en las calles se aseguraban que la gente de color y los blancos no compartieran el mismo espacio. Mientras pasaban en su auto, del lado derecho había niños blancos y del lado izquierdo había niños de color. La división evidente y embarazosa. La segregación que vimos durante la gira real es un reflejo menor del tipo de segregación que vemos en Sudáfrica. Existen barreras físicas, vías de tren, autopistas. La gente de color no tiene derecho a la residencia permanente. Las personas de color son trabajadores y las personas blancas son supervisores. A donde sea que iba la comitiva real, estaba bajo la atenta mirada de la policía Afrikaans. Había mucha más organización y controles de los que la familia real estaba acostumbrada. No es el tipo de situación en la que puedes salir a pasear y estar con tu gente, y obviamente esto desgastó a la familia real. Un periodista sudafricano contó que cuando el rey podía deshacerse de su escolta, le decía a su esposa: Bien, madre, por fin pudimos deshacernos de la Gestapo. El asunto llegó a un punto crítico cuando el rey intentó premiar a soldados de color por su colaboración en la guerra. Cuando Jorge VI intentó colocarles las medallas él mismo, le dijeron firmemente que no lo hiciera. No podía mancillar su piel tocando piel de color. Sacó la medalla de una caja y se la entregó a un oficial, que la colocó en el pecho de la persona premiada. En lo que respecta a la Sudáfrica blanca, Sudáfrica negra siempre había sido considerada antihigiénica, portadores de enfermedades y plagas. Así que no es una sorpresa que no se alentara el contacto cercano, porque eso sería negar las afirmaciones de la Sudáfrica blanca. Los sudafricanos de color eran una especie de gente sucia, y había que mantenerlos alejados. Profundamente resentido por la conducta nacionalista, el exasperado rey estalló con la reina. Quisiera dispararles a todos.
A lo que ella tranquilamente respondió. Pero Bertie, no puedes dispararles a todos. El tren real siguió más allá de Sudáfrica, hacia las colonias británicas de Basutolandia. Aún allí el gobierno sudafricano intentó imponer restricciones divisorias. Pero esta vez el rey furioso respondió. En una carta, la esposa del alto comisionado británico observó. El rey dijo, muy bien, estrecharé la mano de todos. Y al momento de la investidura, él mismo pondría las medallas con mucho gusto. Una multitud entusiasmada sugería que la gira era todo un éxito. Pero detrás de escena, las tensiones personales parecían haber afectado la salud del rey. Pálido y demacrado, perdió 7 kilos. Cerca de una playa a las afueras de Puerto Isabel, ordenó detener el tren. Mientras se bajaba, el periodista James Cameron escribió: Una figura solitaria en una bata azul llevando una toalla, solo en una gran playa vacía. El rey de Inglaterra saltó al Océano Índico. En ese momento, el hombre más solo en el mundo. En contraste, las dos princesas parecían liberadas por la gira. En una carta abierta a su esposa, el secretario privado del rey, Tommy Lascelles, escribió: Desde adentro lo más satisfactorio. Desde adentro, lo más satisfactorio de todo este asunto es el notable desarrollo de la princesa y se presentó de la forma más sorprendente y en la dirección correcta. Como su padre, la princesa Isabel no había nacido para ser monarca. Se le impuso este papel cuando su tío Eduardo VIII abdicó. Era íntegra y sensata, sensible y no tan inteligente. Y podía divertirse, pero con cierta noción de la responsabilidad. Sudáfrica fue una oportunidad para la diversión, aventura y nuevas experiencias, muy lejos de la gris Gran Bretaña devastada por la guerra. Una vez escuchó decir a la princesa: Papá y mamá trabajan sin parar, pero Margarita y yo disfrutamos cada minuto. Nunca habían salido de Gran Bretaña, nunca habían visto tanto sol. Están viajando, eso es, están viajando. Debió ser absolutamente extraordinario. Un lugar tan grande, con tanto color y el calor. Los sudafricanos les prestaban caballos y salían en cabalgatas por la playa. Tiene el poder natural de divertirse sin siquiera un ápice de timidez. No tiene un gran sentido del humor, pero sí de la diversión. Se había hecho la costumbre que si sus padres se demoraban, ella los apuraba. Y si la reina madre pasaba mucho tiempo hablando con alguien, la princesa Isabel le daba un pequeño golpecito con su sombrilla y le decía: debemos irnos. Para una joven de su edad se preocupa increíblemente por la comodidad de otras personas. Tal generosidad no es común en esa familia. A principios de abril, mientras la gira llegaba a su final, todas las miradas estaban puestas en la princesa Isabel. Mientras se acercaba su cumpleaños 21, debía dar un discurso que la lanzaría al escenario mundial. El desafío más grande de su vida hasta ahora. Declaro ante todos ustedes que mi vida entera, ya sea larga o corta, estará dedicada a su servicio. El 21 de abril de 1947, la princesa Isabel dio el discurso por su cumpleaños 21, en vivo desde la Casa del Gobierno de Ciudad del Cabo. Estaba diseñado para definir su papel y el de la familia real británica en un mundo que cambiaba rápidamente. Déjenme empezar agradeciéndole a las miles de personas amables que me enviaron sus mensajes de buena voluntad. Se plantó firmemente del lado de la juventud. ¿Me dejarán ustedes, la juventud de la familia de naciones británicas, hablar en mi cumpleaños como su representante? El discurso fue una herramienta de marketing. Su intención era promover a la futura reina y suavizar la transición desde el viejo imperio a la nueva mancomunidad de naciones.
Jorge VI se consolaba a sí mismo con la idea de que el imperio sería reemplazado por una asociación libre de naciones autogobernadas. La monarquía británica sería el conector entre ellas. De esa forma, Gran Bretaña y los Windsor conservarían su lugar en el escenario del mundo. Si avanzamos juntos, con una fe inquebrantable, mucho coraje y el corazón dispuesto, podemos hacer de la mancomunidad de naciones algo mucho más grande, libre y poderoso para el bien del mundo, de lo que haya sido en los mejores días de nuestros antepasados. Hace hincapié en cuestiones relacionadas a tradiciones compartidas y valores, pero dice abiertamente que no será como el viejo imperio. Se trata de humanidad común, diversidad social y relaciones multinacionales. Creo que lo logrará hábilmente. Despojarse de hablarle al imperio en una forma particularmente anglosajona. Esto es luz del imperio. Isabel creía en este ideal. Al terminar el discurso, hizo una promesa casi de monja, que llegó a definir su reinado. Declaro frente a todos que mi vida entera, ya sea larga o corta, será dedicada a su servicio y al servicio de la gran familia imperial a la cual todos pertenecemos. La abuela de la princesa, la reina María, sintonizó el discurso y quedó conmovida. El cumpleaños de mi pequeña Isabelita. La transmisión fue perfecta y los periódicos emitieron los artículos más agradables, muy conmovedor. Y por supuesto, lloré. Por muchos años el palacio dio a entender que la princesa de 21 años había escrito el discurso ella misma. No solo se adueñó de él, sino que se lo tomó muy en serio. Parecía que las palabras de alguien más se habían convertido en las suyas propias. Pero en esta carta que se descubrió recientemente, Lascelles le escribe el verdadero autor del discurso, Dermot Morra, líder del Times. Querido Morra, llevo muchos años leyendo borradores, pero no recuerdo uno que me haya satisfecho tanto o que me haya hecho pensar que hay que cambiar alguna palabra. Me parece muy importante que pensaran que no debían cambiar ni una palabra, porque se trata de un hombre de 51 años escribiendo para una joven de 21, que aún no tiene que tener un tono real, sino que es un joven de 21 años hablándole a su familia. Creo que es muy interesante que use la palabra familia. A ese punto quería llegar la familia real, de ser un imperio a una familia de Naciones Unidas. Y ese era el trabajo de la reina mientras crecía como princesa. Entregar ese tipo de mensaje. Es difícil saber si el abuelo de Livy Atley supo que sus palabras resonarían durante años. Pero casi 70 años después, aunque el discurso suene un poco arcaico, las declaraciones de la princesa aún parecen reales. Declaro frente a todos que mi vida entera, ya sea larga o corta, aún hoy en día, cuando debería parecer ridículamente anticuado y cursi, si se puede decir, o pretencioso, de alguna forma aún resuena. Nunca se retractó y al día de hoy todavía lo respeta. Y es algo muy importante porque marcó el cambio de guardia. El rey era viejo, débil y frágil. La princesa era joven y vigorosa. Era la futura matriarca. Y la fortaleza de los Windsor ha sido, creo, el matriarcado. Los fuegos artificiales que iluminaron el puerto de Ciudad del Cabo señalaban no solo el final del cumpleaños de la princesa, sino también el final de la gira. 3 meses, más 16.000 kilómetros y cientos de miles de admiradores y espectadores. En la superficie parecía un gran éxito. Aún el escéptico rey creía que las cosas habían salido bien. En una carta a Jan Smuts escribió: Ahora que nuestra visita terminó, no me molesta confesarte que tenía un poco de miedo. Creo firmemente que nuestra visita alteró el concepto de monarquía.
3 semanas después, el regreso triunfal de los Windsor a Portsmouth fue muy diferente a su partida silenciosa. Una gran multitud se ha reunido para la bienvenida. Hacia donde miraran, veían a la gente esperando para saludar y alentar. Meses después, la multitud tuvo otro motivo para alentar. Se había anunciado el casamiento de Felipe e Isabel. Fue, en las palabras de Churchill, un destello de luz en el difícil túnel por el que estamos atravesando. La multitud esperó con entusiasmo a que apareciera Su Majestad el Rey y su esposa. Días después de la boda, el rey le escribió a su hija, disculpándose por haberla alejado de Felipe y por hacerla esperar para anunciar su compromiso. Estoy feliz de que hayas pensado mucho antes de tu compromiso. Temía un poco que hubieras pensado que estaba siendo duro, pero como ya sabías, estaba ansioso de que vengas a Sudáfrica. Aún el vestido estaba bordado con símbolos tomados de la primavera de Botticelli. Flores, espigas de trigo, para simbolizar la productividad y el nuevo crecimiento. De algún modo, la boda misma fue un punto de inflexión, porque todo estaba pensado para demostrar el renacimiento que con suerte vendría. Para 1948, el Renacimiento estaba tambaleando. Al fallar uno de los objetivos principales de la gira, Smuts perdió la elección. Los nacionalistas se quedaron con el poder y pusieron a Sudáfrica en el camino del aislamiento racial y político. La gira para unificar la bandera fue un verdadero éxito y cambió a la princesa Isabel. Ella creció en esa gira. Pero respecto a Sudáfrica, las cosas no iban tan bien. Llegó el apartheid. Sudáfrica salió del Commonwealth. No solo el imperio estaba cayendo. 4 años después, el rey pereció a causa del cáncer de pulmón. Londres despidió al rey. Nadie esperaba que muriera de repente como lo hizo. De hecho, falleció mientras dormía, después de haber pasado un día cazando liebres. Con su padre muerto, la joven reina tuvo que cumplir su promesa solemne. Mi vida entera, sea larga o corta, será dedicada a su servicio y al servicio de la gran familia imperial a cual todos pertenecemos. El 2 de junio de 1953, el mundo entero fue testigo del comienzo de la nueva era británica. Se puede trazar un camino desde los años de la guerra, la gira, el discurso de cumpleaños de la princesa Isabel, y ahora todo encajaba como en una pieza extraordinaria de esplendor. La coronación se llevó a cabo en una perfecta ceremonia. Frivolidad, belleza y espectáculo. Grandes vestidos. Y viejos duques poniéndose y sacándose sus sombreros y gritando "Vivat, vivat" al ritmo de una música asombrosa, una música genial. La lujosa ceremonia estaba diseñada para presumir los últimos vestigios del pasado imperio británico. El vestido de la reina estaba bordado con emblemas de los nuevos países creados de la mancomunidad. Filmada a color y transmitida para todo el mundo, la coronación coincidía con el regreso al poder de Churchill. Se había dibujado una línea simbólica bajo el gobierno laborista, paralizando la austeridad posguerra. Los Windsor habían vuelto más fuertes y poderosos. Fue algo mágico. Y la combinación de la magia y de la monarquía, de la tecnología, se unieron para darle al pueblo británico una experiencia que no habían vivido jamás y que lanzaría una nueva era isabelina, que debía ser mejor que la deprimente y apagada y de hecho tóxica era en la que habían vivido. Para Isabel, la coronación y su discurso en Ciudad del Cabo fue lo que sentó las bases de su reinado entero.
Un nuevo comienzo, pero gran influencia de las costumbres anteriores, donde el deber y la tradición competían con el progreso y los sentimientos personales. En ningún otro lado era tan evidente como en la devoción de la reina por la mancomunidad, algo que ahora a muchos les parece irrelevante. La relación entre mancomunidad y la reina es uno de los elementos clave de su reino hoy en día. En muchas formas, su papel como jefe de mancomunidad fue algo que tomó como propio y que la definió. La reina es aún el pegamento que mantiene unida esta diversa colección de naciones. Con Gran Bretaña en un momento de gran agitación política y social, queda por ver si la mancomunidad de naciones sobrevivirá a su reinado. Pero mientras los imperios surgen y caen, para los Windsor lo que importa es la supervivencia de la dinastía. En el próximo episodio, nuevos documentos revelan una lucha secreta en el corazón de la familia. Mientras el príncipe Felipe apuesta por reinventar a los Windsor, pone al matrimonio real en peligro.